Muy buenas tardes a todos, les saluda Marco Flores. Este conversatorio se lleva a cabo hoy, martes 7 de septiembre del 2021, gracias a la iniciativa de la Asociación Wilca. Wilca es una asociación peruana-finlandesa sin fines de lucro que busca facilitar el intercambio cultural entre las comunidades peruana, latinoamericana y finlandesa. Tiene como meta construir puentes entre los ciudadanos de estas comunidades. La celebración del bicentenario de la independencia del Perú nos brinda un contexto y una oportunidad para reflexionar sobre varios ámbitos de nuestra cultura. En esta oportunidad nos ocuparemos de una actividad destacada y amplia en el campo artístico, la música. Para este conversatorio tenemos a dos invitados del rubro. Ellos son profesionales en el ámbito musical son peruanos y radican en Finlandia. Quisiera darles la más cordial bienvenida y agradecerles por su presencia. Tenemos hoy entonces a Camilo Pajuelo. Camilo es músico, guitarrista e investigador. Muy bienvenido, Camilo, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marco. Tenemos también a Clara Petrosi. Clara es violinista, violista, musicóloga y compositora. Muy bienvenida, Clara. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias a los dos. Nuestra primera pregunta tiene que ver con la actividad profesional del músico en el Perú de hoy. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu opinión sobre la profesionalización y la situación del músico en el Perú de hoy? Y quisiera, por favor, empezar con Camilo. Bueno, es inevitable hablar, referirse a la pandemia, ¿verdad? Esta emergencia sanitaria ha revelado el nivel de precariedad de diferentes sistemas de salud, ¿no? y de educación en muchos países, y también ha revelado el grado de vulnerabilidad de los profesionales que se desempeñan en el campo artístico. Y por supuesto, esto incluye a los músicos. Si esto ha ocurrido en países como en Finlandia, pues con mayor gravedad en el caso del Perú, ¿no? Podríamos discutir quizás qué entendemos como profesionalización del músico, ¿no? O qué se entiende por un músico profesional, pero lo cierto es que existen muchas personas y familias que tienen en la música una actividad productiva y de sustento para la vida diaria. Eh, Estos artistas han sufrido y sufren una suerte de abandono en este contexto de emergencia. Yo creo que esta situación en el caso de Perú se agrava por un par de factores, ¿no? El primero, la informalidad que campea en distintos ámbitos profesionales, ¿no? Y productivos. Y lo segundo, una carga prejuiciosa, ¿no? Que existe eh, respecto a la actividad del músico, ¿no? En distintos ámbitos, ya sea domésticos e inclusive académicos, ¿no? Se mira de forma despectiva a los músicos. Cuesta todavía entender la importancia del rol de la música para el bienestar de la sociedad, ¿no? Y para la formación integral de los seres humanos. Como contraparte a esta problemática que he mencionado, también creo que es interesante destacar que por lo menos en los últimos 10 años, si no es más, eh, se ha incrementado en el Perú las oportunidades formativas para los músicos, ¿no? Varias universidades han abierto departamentos, escuelas de música, mientras las antiguas instituciones de formación superior en música se encuentran en un proceso de homologación de adecuación para el nivel universitario, ¿no? Esto, desde luego, implica una serie de desafíos, eh, pero es un síntoma positivo que a la larga pues, va a redundar en el beneficio de muchos jóvenes que en el futuro puedan o deseen formarse como músicos, ya sea como intérpretes, compositores, como pedagogos, como especialistas en tecnología musical, producción musical, en musicología, etc. Muchas gracias, Camilo. Clara, por favor.
tus observaciones. Sí, bueno, pienso que como en todas partes, al menos en la música que es la que yo practico, ¿no? Que es la música de académica que le llaman, pues siempre es un asunto de pocas vacantes para los estudios, ¿no? De carreras profesionales en las universidades. Eso es igual acá o o en el Perú o en muchos lugares. Pero como dice Camilo, este título universitario que está empezando a obtenerse, pues es un avance porque las personas con ese título pueden tener intercambios o pueden salir a hacer maestrías con más facilidad. Y bueno, eso es una de las formas de la profesionalización, ¿no? Tener títulos académicos o títulos universitarios, mejor dicho. Eh, Ahora, yo creo que depende bastante del género musical y del tipo de música que se haga. También eh, Camilo habló de algo muy importante que es la falta de seguridad social que existe en el Perú para los músicos, ¿no? Entonces, los pocos que tienen algún tipo de cargo en una orquesta estatal, por ejemplo, o en una universidad o en un conservatorio, pues tendrán algún tipo de seguridad social seguramente, pero la gran cantidad de músicos que, que tocan pues en diferentes eventos o que son freelance, ¿no? Pues inclusive aquí es una profesión que no tiene mucha seguridad, pero en el Perú, pues no sé si habrá ninguna manera de que esto se pueda conseguir. Entonces, eh, no sé si existirá algún tipo de unión profesional o de sindicato o algo así que se podría organizar para poder avanzar por este lado, ¿no? Porque es una de las formas en que las personas que hacen un mismo trabajo se puedan ayudar entre ellas y tratar de mejorar su situación y sus derechos en la sociedad. Eh, y otra cosa que pensé también es la situación de los derechos de autor del pago de impuestos, ¿no? Cuando un músico trabaja, que se le pague de una manera que no sea informal. ¿Cómo hacer eso? Aquí hay ciertas maneras en que esto se puede lograr. No estoy muy segura cómo funciona en Perú, si los músicos pueden, por ejemplo, facturar por una presentación, etcétera, ¿no? Pero todas estas son cosas que están ligadas al trabajo del día a día de mucha gente. Pero una cosa que yo quería decir es que los músicos peruanos, eh, la gran parte al menos que yo conozco y que he visto y de muchos géneros diferentes, son muy profesionales, es decir, primeramente son muy buenos músicos. El Perú tiene excelentes músicos en, en todos los tipos de música que a uno se le puedan ocurrir, ¿no? Y eso yo pienso que, claro, de todo hay siempre, pero hay muchos buenos músicos, tenemos un muy buen nivel y, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Eso es parte de decir que hay una profesionalización, que hay gente que realmente son maestros en lo que hacen, por más que no tengan papeles o reconocimiento oficial, o a veces es solamente un reconocimiento que no les ayuda realmente, ¿no? Claro. Muy interesante lo que has dicho, Clara y Camilo también. Quisiera hacerles una pregunta complementaria. Ustedes hablaron del sistema de las instituciones que dan educación musical, pero por otro lado podemos observar que también existe una gran parte de enseñanza que se da individualmente, con clases particulares. En este modelo en donde tú tienes un maestro
y el maestro escoge al pupilo o viceversa, y ahí empieza toda una dinámica de enseñanza y muchas veces esas clases particulares son, digamos, el plato fuerte que tengo la sensación que muchos músicos sienten de que estas clases particulares y estos maestros son la vía para poder empezar una vida o una actividad profesional como músico. ¿Ustedes cómo lo ven? O como también Camilo estaba mencionando de que hoy en día hay más instituciones que dan enseñanza musical. ¿Cuál es alguna observación entre estos dos tipos de enseñanza? ¿Se complementan o cómo lo ven? Camilo, por favor. Bueno, yo creo que es cierto, ¿no? Esta dinámica de aprendizaje, ¿no? Entre un profesor particular o privado, digamos, es una de las formas en que se inicia la formación de un músico, sin duda. Ha sido así y sigue siendo y seguirá siendo así. Sucede que hoy en día se ha diversificado, digamos, las posibilidades de poder acceder a una educación formal, ¿no? Entonces, ya no existe un campo demasiado estricto o reducido, digamos, por ejemplo, al ámbito solamente de la música clásica o académica. Eh, También ahora se han incrementado las posibilidades, las oportunidades para quienes se interesen, por ejemplo, en el mundo de la producción musical, ¿no? De la tecnología, ¿no? Eh, pero lo otro que tú señalabas es algo que creo que está muy fuerte todavía, es decir, esta suerte de aprendizaje directo, ¿no? Muchas veces por tradición se da en muchos casos, en muchas familias, ¿no? O sea, y no necesariamente incluso con la conciencia de que sean aulas o un proceso educativo, pero es un proceso de aprendizaje, de habilidades, ¿no? De recursos, de maneras de expresar, que muchas veces, inclusive, pienso, se olvidan, ¿no? Las escuelas olvidan que los alumnos que llegan a sus puertas y luego a sus aulas han pasado por esos procesos, ¿no? Entonces, no son gente que llega con cero conocimiento, sino llegan ya con habilidades, con destrezas aprendidas, ¿no? Y que creo que es muy importante que haya también a su vez un proceso de aprendizaje de las instituciones para poder entender esas realidades e integrarlas, ¿no? Para mejorar el rendimiento y finalmente el perfil de los profesionales. Muchas gracias, Camilo. Clara, por favor, ¿alguna Sí, observación? cómo no, yo estoy de acuerdo con esto, con todo lo que dijo Camilo. La música muchas veces ha sido un aprender a tocar un instrumento, por ejemplo, normalmente una situación de un de como era antes, se decía que había un aprendiz y un maestro, ¿no? O sea, es así, imitación bastante y es algo muy desde quién sabe cuántos siglos que se hace igual, estoy de acuerdo. Ahora, también hay algunas formas nuevas o no nuevas, pero interesantes a nivel de colegios que hay en el Perú ahora, que cuando yo era pequeña, por ejemplo, no había, ¿no? Que había, ahora actualmente hay orquestas en muchos colegios y hay grupos de sicus y de sicuris y instrumentos tradicionales y bueno, coro creo que sí había cuando yo era chica, pero al menos en mi colegio era lo único que se podía hacer. Bueno, lo cual está muy bien. Yo pienso que los coros son una cosa genial, importantísima, por cierto. Pero actualmente, al menos desde aquí lejos, lo que puedo seguir, yo veo que hay mucha actividad a nivel escolar y todo este gran movimiento de orquestas infantiles y juveniles que se ha esparcido por todo el Perú prácticamente, ¿no? Y hay instituciones como
Sinfonía por el Perú, la Asociación Suzuki, Orquestando, ahora no me acuerdo los nombres porque son varias redes, ¿no? Algunas siguen el modelo del sistema de Venezuela, otras no. Ya, todo esto para mí se inició con la actividad de la Camerata de Lima en los años 80, en la cual tuve suerte de participar, que luego tuve una especie de pausa, pero luego empezaron a nacer nuevas y esto es una manera también de aprender, porque en muchas de estas orquestas los niños o jóvenes que entran no saben tocar ni saben nada de música y ahí mismo les van enseñando, ¿no? Y después lo que hay también mucho son una cosa intermedia entre el profesor que da clases privadas y las instituciones oficiales. También hay muchas escuelas de música particulares, ¿no? Que son una especie de cosa intermedia, que son privadas, pero hay clases con mucha gente o hay varios profesores, en fin, como hay aquí también, ¿no? Como esta donde estoy ahorita. Gracias, Clara. Esta segunda pregunta tiene que ver con el impacto de la cultura musical peruana al resto del mundo y la pregunta es la siguiente. ¿Qué aspecto de la cultura musical peruana quisieras destacar que haya generado un impacto en el resto del mundo? Y esta vez quisiera, por favor, empezar con Clara. Bueno, para empezar, bueno, no sé en qué orden ponerlo, son cosas que tienen que ver unas con las otras, pero voy a decirlas separado. Por un lado están los músicos peruanos que están por todo el mundo, ¿verdad? Que como dije más temprano, hay muchos músicos excelentes que se han formado en el Perú y luego han hecho o están haciendo carrera internacional y van y vienen del Perú o se han ido a otro lugar y hacen carrera allí, también visitan el Perú y bueno, pues hay de verdad muchos, ¿no? Entonces ellos van dejando huella donde están y van llevando también seguramente música peruana a diferentes sitios, como el mismo Camilo que lleva la guitarra andina hasta Finlandia, ¿verdad? Y esa es una manera de influir. La otra son, pienso yo, los compositores y las composiciones, ya viéndolo más desde el punto de vista de mi propio género, ¿no? De la música clásica o académica. Actualmente es más fácil que se pueda conseguir música del Perú para tocar en otros sitios, porque esto por muchos años, hasta siglos, era muy difícil de que una partitura peruana llegara al mercado de las orquestas o de los músicos en otras partes. Y ahora, en la era digital, pues esto se ha hecho mucho más fácil. Entonces uno puede buscar y conseguir y contactar lo que no era antes, ¿no? Y entonces vemos pues que hay música peruana que se está empezando a tocar en otros sitios y los compositores que viven también afuera o directores que empiezan a dirigir obras de músicos peruanos, qué sé yo, Miguel Hart que toca Jimmy López en Noruega o en fin, ¿no? La internacionalización es diferente hoy en día, entonces y también se están rescatando obras que estaban solamente en papel, solamente en el Perú, entonces esto es un proceso que va a demorar seguramente, pero poco a poco se están empezando a tener versiones que se pueden digamos, exportar, como por ejemplo la música de Pedro Jiménez de Abril, que ya se encuentran un par de obras en páginas de donde se pueden acceder, ¿no? Y a ver, después también una cosa que ha influido en el resto del mundo, pienso yo, son algunos instrumentos, ¿no? Como por ejemplo el cajón peruano
seguramente el ejemplo más conocido, que se ha extendido por todo el mundo, pero también yo pienso que el charango, no sé si decir que es peruano o de dónde es, pero boliviano, en fin, de los Andes, ¿no? Los instrumentos andinos también, los sicus, al menos aquí se están ya utilizando también y en otros países de Europa, entonces eh, ese es otro de los aspectos que pienso yo que es un impacto del Perú o de la música peruana. Gracias, Clara. Camilo, por favor. Sí, bueno, difícil, ¿verdad? En estos tiempos medir el impacto que generan las cosas. Me refiero a estos tiempos en que se ha extremado esta globalización para bien y para mal. Lo estamos viviendo con el tema de la pandemia, ¿no? Eh, ya no sabemos un poco quién influye a quién, ¿no? Es un poco de influencias de ambos lados que van y vienen, ¿no? Pero haciendo un esfuerzo eh, de pensar en la pregunta, ¿no? De algún aspecto de la música peruana que haya generado un impacto en el mundo, eh, pienso que podría destacar, desde luego, la cultura musical andina, ¿no? La música andina, no solo peruana, de otros países de la región también, son sin duda un gran aporte a la diversidad musical del mundo, ¿no? Aunque es cierto que en su difusión, por ejemplo en Europa o en otros continentes, a veces se ha caído muchas veces en una suerte de estereotipos, ¿no? Eh, no se conoce en realidad toda la vastedad de variantes, de estilos, de posibilidades que implica la música andina, ¿no? Es cierto tipo de música que ha logrado, digamos, acceder no sé, a la industria musical o que ha logrado instalar, digamos, un concepto de música andina. Lo que digo es que está esperando, ¿no? Este patrimonio, una mayor valoración, ¿no? Y una difusión mucho más amplia de la que ya existe. Eh, También podrías señalar, y claro, lo ha mencionado muy bien con el ejemplo del cajón, de los instrumentos, ¿no? Que es la manera más concreta en que las influencias viajan, ¿no? Y se transforman. Los instrumentos viajan, se quedan, se transforman aquí y allá. Pero con esto también la cultura afroperuana ha generado un impacto internacional, creo que es relevante, ¿no? No solamente con el cajón, sino también, por ejemplo, con géneros como el landó o el festejo que van generando cada vez más interés en diferentes ámbitos musicales, estilos musicales, ¿no? Y muchos compositores, muchas agrupaciones están ensayando, digamos, están haciendo propio estos lenguajes, estos estilos. Con lo cual, pues todos ganamos, ¿no? En materia de difusión y de enriquecimiento. Así es, y si yo puedo dar un comentario también, algo que se escucha mucho en el extranjero, muchos la gente que tocan los DJs son todo lo que es la cumbia amazónica, incluso hay grupos, agrupaciones en Estados Unidos que tocan cumbia peruana, ¿no? Esta cumbia amazónica, entonces es algo bastante interesante. Pero yo hoy día estoy de moderador. Por cierto, la cumbia originariamente viene más bien de Colombia, ¿no? Así Pero que es, en el así es. Perú, como sabemos, desarrolla su propia identidad. Entonces, también el tema de los orígenes, a propósito de lo que Clara señalaba respecto al origen del charango, a veces pienso yo, los orígenes son discusiones un poco ociosas, ¿no? Porque es difícil determinar y porque creo que hay otros aspectos mucho más valiosos en la música y en sus procesos y en sus prácticas que habría que ocupar, ¿no? para, para tratar de entender y para tratar de difundir y de enriquecernos todos, ¿no? Con ello. Así es. Muchas gracias, Camilo. Quisiera continuar con la pregunta de la cual hemos hablado, quizás un poco es
examina las realidades entre Perú y Finlandia desde tu propia perspectiva. ¿Cuáles son los aspectos o las diferencias que podrías resaltar? Es decir, una comparación entre estas dos realidades, ustedes que las conocen, ¿qué cosas quisieran resaltar y sus propias observaciones? Para bien y para mal, ¿no? Clara, por favor. Bueno, sí, yo creo que para mí es una de las cosas que ya mencioné hace un rato, es esta de los derechos de autor y lo de las lo de los no sé cómo se dice. Bueno, en el caso de Finlandia, yo pienso que Teosto, que es la organización de derechos de autor, funciona bastante bien. Y claro, también es un aspecto que está un poco en revolución, porque con la digitalización, pues todo es distinto. También han tenido que adaptarse mucho a los nuevos medios y a las nuevas formas de reproducción de música, en fin, pero pienso que eh, hacen una labor importante de todas maneras, ¿no? En el Perú, no, no estoy muy segura cuál es la situación ahora, pero pienso que ha sido un aspecto que no ha sido siempre muy, muy justo, ¿no? O sea, no ha estado muy bien organizada tal vez la manera y ha sido un poco confusa la manera de cobrar por los derechos de autor y de pagarles a los autores, etcétera. Entonces, todo esto tiene que ver seguramente con legislación, etcétera. La otra cosa, Finlandia tiene un movimiento de sindicatos muy fuerte, ¿verdad? Eh, y de agrupaciones laborales, de asociaciones de profesores o de músicos, etcétera. Y pienso que eso es una cosa bastante positiva. Claro, todo tiene sus lados negativos también. Yo misma en algún momento me separé del sindicato de músicos porque no estaba de acuerdo con alguna de las cosas que hacían, ¿no? Pero nada es perfecto, pero pienso que eso es una cosa que yo llevaría de aquí. Eh, Tal vez como, como contraparte, el músico en el Perú tiene una facilidad para adaptarse, por lo mismo que su situación tal vez es más precaria o está preparado, o sea, tiene una preparación y una flexibilidad muy grande muchas veces y yo pienso que eso es una de las fortalezas, ¿no? Ese es tal vez uno de los factores que lo hacen buen músico, que, que tiene esa como flexibilidad, ¿no? Después, la, viéndolo desde el punto de vista de la composición, en Finlandia hay muchas posibilidades de conseguir encargos o apoyo, becas para trabajo artístico en general y para composición también. En el Perú hasta muy poco tiempo esto prácticamente no existía, o si existía era de vez en cuando y esporádico, ¿no? Ahora tengo entendido, he tratado de seguir la actividad del Ministerio de Cultura y me parece que ellos han tratado de implementar una especie de sistema de, de fomento a proyectos culturales, pero que recién está empezando, entonces es un poco difícil saber cómo va a funcionar. Por lo que leí, al principio lo que había pasado era que
no sé si no se conoció pero tuvieron muy pocas personas participando, ¿no? Entonces han empezado a tratar de llevar talleres a diferentes puntos del país para que la gente conozca y pueda solicitar estos apoyos. No sé, hay tantas cosas de las cuales hablar, hay muchas, No, está bien, por no te preocupes. supuesto, pero al final hay muchas cosas también en el trabajo del músico que son muy parecidos, ¿no? Aquí y allá, entonces yo pienso que mi experiencia es que puede ir un músico de Finlandia al Perú y se puede poner a trabajar inmediatamente y viceversa también. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene nuestra profesión, que hasta sin un idioma común nos podemos poner a trabajar juntos, ¿no? Gracias, Clara. Camilo, por favor. Bueno, yo he pensado más bien en un aspecto quizás más general, a diferencia de los casos puntuales que ha mencionado Clara, y que es cuán importante es la música para ambas sociedades, ¿no? Yo creo que es una- un aspecto en común, el grado de importancia que adquiere la música en la vida cotidiana, ¿no? El Perú es un territorio de sonidos y de músicas tan variadas, ¿no? Toda esa abrumadora diversidad se expresa perfectamente en los distintos tipos de músicas, de instrumentos, de danzas, de formas de cantar. Y eso aparece, por ejemplo, muy bien reflejado en las obras, por ejemplo, de José María Arguedas, ¿no? En la que todo es sonido, ¿no? Los ríos, la naturaleza conviven sonoramente, ¿no? Y en diversas dimensiones también, junto con los hombres y las mujeres. Eh, Creo que es igualmente importante la música en, la música en Finlandia, ¿no? Para la cotidianidad. Creo que relacionado con esto una diferencia muy importante es el grado de institucionalización que ha ganado en Finlandia a diferencia de Perú. Todavía en Perú hay mucho pan por rebanar, está en proceso, ¿no? Aquí, como lo ha señalado muy bien Clara, en Finlandia existen muchas más posibilidades, digamos, por ejemplo, para obtener becas, programas distintos de ayudas, en fin. No es fácil, pero por lo menos hay más posibilidades, ¿no? De tal manera que pues uno puede intentar acceder a ese tipo de programas, gestionar proyectos de esa forma, ¿no? Eh, es muy común que en Finlandia uno se encuentre con una persona que en algún momento de su vida ha estudiado un instrumento, algunos años, aunque sea, sin la necesidad de que sean músicos profesionales, han estudiado un instrumento. Y pues lógicamente ese hecho tiene un impacto muy importante en la formación integral de la persona, ¿no? En la misma sensibilidad que esta persona tiene para con las artes y con el mundo finalmente, ¿no? Eh, Eso es lo que yo podría mencionar. Muchas gracias a los dos. Estamos ya en la última parte de este conversatorio y antes de terminar, quisiera que nos puedan, que por favor comparte un link de algún proyecto musical o ajeno o propio relacionado con el imaginario sonoro del Perú y cuéntanos por qué lo has escogido. Y quisiera que nos compartan su link junto con su despedida. Clara, por favor, tus últimas palabras y cuéntanos de qué se trata el link que nos quieres regalar o compartir. Bueno, esta pieza es una pieza de un músico y compositor peruano que ustedes conocen también, Luis Fiestas, que vive aquí en Finlandia también. Y él compuso esta obra para viola sola que se llama A modo de tango. Y pues
Yo la grabé hace 2 años ya, y por la pandemia resulta que el disco nunca llegó a salir más que en forma digital, porque la fabricación de los discos en Lima se detuvo por creo que más de año y medio. Parece que ahora por fin lo van a empezar a terminar. Pero es una obra muy, muy bonita, bastante difícil. La interpretación no es muy excelente, pero bueno, es un puente más entre Perú y Finlandia, y bueno, Luis es un amigo muy querido, así que este, de esto se trata, a modo de tango de Luis Fiestas para viola sola. Muchas gracias, Clara, gracias por acompañarnos. Por favor, Camilo, tu link y tus últimas palabras. Bueno, yo he elegido un link de una lista de reproducción del ensamble Huiracocha, que radica en Oslo, y que es una serie de videos donde se interpretan diferentes piezas del Códice Trujillo del Perú. Elegí este ejemplo o ejemplos, ¿no? Por el carácter internacional del proyecto y la convocatoria, ¿no? En torno a la música peruana. El Códice de Trujillo, como sabemos, es uno de los primeros registros, si no el primero, en partituras de la música popular latinoamericana, ¿no? Que realizó el obispo Baltasar Martínez Compañón en el norte del Perú, en la segunda mitad del siglo XVIII. Y la singularidad de este manuscrito, ¿no? de este legado, ha sido pues valorada por muchísimos músicos, ensambles, ¿no? en distintas partes del mundo, especializados en música en barroco latinoamericano. La temática que recoge en las diferentes piezas del códice, creo que en este contexto del bicentenario adquieren una palpitante actualidad, ¿no? O sea, hay creo que muchos aspectos muy interesantes de la denuncia social que está implicada en el repertorio del Códice Martínez, por ejemplo, el tema de la esclavitud, de la segregación, ¿no? Las diferencias sociales, ¿no? Que se han evidenciado, por ejemplo, en el proceso electoral último en el Perú, ¿no? Y que se sigue evidenciando cada día. Esta, digamos, suerte de complejidad, pero a su vez de riqueza, se expresa muy bien en este repertorio, ¿no? Yo tuve el placer de cooperar con el ensamble Huiracocha por primera vez en agosto del año pasado, y este año vamos a volver a retomar esta cooperación en varios conciertos que se van a realizar en Noruega. Así que espero que disfruten esta lista y muchísimas gracias a la Asociación Wilca y a ti especialmente, Marco, por la convocatoria y esta oportunidad para conversar. Y gracias también, Clara. Igualmente. Bueno, quisiera terminar agradeciéndoles, gracias Clara, quisiera terminar agradeciéndoles a ustedes también, a nuestros invitados, y muchas gracias por habernos acompañado hoy. Que tengan todos un buen día. Hasta la próxima. Chao, chao.